¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue la victoria 2-1 del Club Deportivo El Nacional frente a Independiente Juniors, correspondiente a la fecha número 18 de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Partido que se le complicaba al Nacional, ya que Independiente se ponía en ventaja en la primera mitad y luego de eso el Nacional lo remontó en la segunda mitad con un 2-1 y de esta manera el Nacional se ubica cuarto con la diferencia de un único punto entre los tres primeros equipos. Pero bueno, vamos a revisar lo que fue el partido entre el Nacional e Independiente Juniors el día de hoy, así que vamos a ello. El Club Deportivo El Nacional el día de hoy formó con David Cabeza, Jeremy del Castillo, Ronald Oñate, Jonier Chalá, Jorge Ordóñez, Steven Gómez, Brian Tana, Maicon Solís, Madison Julio, Andrés Mena y Ronnie Carrillo. Y por parte de Independiente Juniors formó con Villa en el arco, Velasco, Jaramillo, Angulo, Jaime, Piedra, Cárcelen, Sánchez, Bravo, Mejía y Thompson Minda. El Club Deportivo El Nacional enfrentando a Independiente Juniors por la fecha número 18 de la Serie B del fútbol ecuatoriano comenzó con un ataque por parte de Independiente Juniors en el minuto 1, en donde se adelantaba a la línea defensiva el delantero del Independiente y terminaba definiendo y la mandaba a escasos centímetros del arco, defendido por David Cabezas. Era la primera para Independiente y se salvaba el Nacional por una mala definición del delantero de Independiente. Luego en el minuto 10 la acción del Club Deportivo El Nacional de Ordóñez, que termina llegando al área y el arquero termina cometiéndole una falta que podría haber sido pitada penal, pero que finalmente no fue pitada por el árbitro. En el minuto siguiente hubo una jugada en fuera de lugar a escasos centímetros que entró a favor del Club Deportivo El Nacional, pero fue anulado por fuera de lugar. Luego en el minuto 12 llegó un penal para Independiente Juniors, un penal sobre el jugador Thompson Minda, pero que evidentemente era hombro contra hombro y además era escasos centímetros fuera del área del Nacional y por lo tanto no debía haber sido pitado penal. Pero en la definición por parte del delantero del Independiente la terminó atajando Cabezas y desviándola de esta forma. Jonier Chalá lo único que hizo es enviarla al córner y de esta manera Independiente se perdía la oportunidad de ponerse arriba del marcador. Luego en el minuto 16 un centro desde la derecha hacia Gómez que no termina de pegarle al balón de manera correcta y en esta se termina perdiendo estando solo el jugador, una ocasión clara para el Club Deportivo El Nacional. En el minuto 22 un centro de Ordóñez que termina cabeceando Carrillo de forma incómoda y se la termina enviando afuera debido a la presión del arquero, otra aproximación más para el Club Deportivo El Nacional. Luego en el minuto 25 llega una pérdida por parte de Tana por la presión del jugador del Independiente y se la termina ganando Thompson Minda y con su velocidad termina venciendo a los defensores y de esta manera definiendo y venciendo al arquero David Cabezas y de esta manera colocaba el 0-1 a favor de Independiente Juniors. Y en el minuto 30 una jugada de tiro libre que termina siendo enviada al córner por parte de David Cabezas. Independiente Juniors tenía otra acción de peligro que no fue aprovechada finalmente por los jugadores del Independiente. Y en el minuto 41 en la última acción del primer tiempo, una jugada que termina salvando a David Cabezas y de esta manera termina el primer tiempo entre el Club Deportivo Nacional e Independiente Juniors. Para el segundo tiempo entre el Nacional e Independiente Juniors con el marcador de 0-1, llega un penal en el minuto 52 para el Club Deportivo Nacional, una falta y una pérdida de balón por parte de la defensa de Independiente Juniors, que finalmente el delantero Ordóñez del Nacional termina ganando ese balón y finalmente antes de rematar el arquero de Independiente termina cometiéndole falta dentro del área y termina cometiendo el penal. Y de esta manera en el minuto 53 termina llegando el gol del empate por parte de Carrillo, que termina rematando al centro de manera potente, colocando así el 1-1 momentáneo. Y en el minuto 58 llegó el gol de la victoria por parte del Nacional, por parte del jugador Ronnie Medina, un remate que termina siendo desviado por un defensa de Independiente y le termina cayendo el balón a Ronnie Medina, que lo único que hace es controlar, colocarse de manera correcta y rematando, venciendo al arquero Villa y de esta manera coloca el 2-1 para que el Nacional se quede con la victoria frente a Independiente Juniors. Luego de eso en el minuto 60 un centro hacia el centro del área del Club Deportivo El Nacional que termina siendo rematado por el delantero de Independiente y entre Cabezas y el palo terminan evitando que el balón se metiera y de esta manera lo que podría haber sido el empate para Independiente. Luego de eso en el minuto 64 una jugada por parte
de Independiente, que se termina adelantando a la defensa y finalmente el jugador se la termina perdiendo, estando prácticamente solo frente al arquero. La termina mandando por encima a nada del arco de David Cabezas. Y en el minuto 65 un remate por parte nuevamente de Independiente, que termina siendo bastante potente y un poco elevado. En el minuto 70 una buena jugada por parte del jugador número 5 del Club Deportivo El Nacional, que termina mandándola afuera, pero en eso casi la termina mandando adentro, casi mete un gol en contra. En el minuto 85 un remate desde fuera del área de Tana, que termina siendo centrado y controlado sin problemas para el arquero de Independiente. En el minuto 88 una jugada por derecha de Independiente, que termina Cabezas enviando al córner. Y finalmente en el minuto 92 una jugada por parte de Solís, que termina salvando de que se vaya el balón en extremis y termina realizando el centro, y de esta manera Cabeza se la termina perdiendo y la manda afuera, que podría haber sido el tercero para el Club Deportivo El Nacional, y de esta manera concluye el partido con una victoria para el Nacional de 2-1 sobre Independiente. Y de esta manera el Club Deportivo El Nacional, con la victoria, termina colocándose de momento en la cuarta posición, estando por debajo de América, Chacarritas y Libertad con 29 unidades cada uno, con la diferencia de un único punto. Y prácticamente con la mitad de la temporada, con 18 partidos, el Nacional se ubica a solo un punto de la primera posición, que finalmente consigue la victoria después de 2 partidos de haber perdido. Nacional vuelve a la victoria en un partido en el que el Nacional el día de hoy se le complicó bastante, sobre todo en la primera mitad. El Nacional no hizo unos buenos primeros 45 minutos. Independiente se la puso bastante complicado, tuvo acciones que podría haber marcado más de una ocasión. También el arbitraje no estuvo para nada correcto el día de hoy en ciertas ocasiones, pero que bueno, sobre todo en la segunda mitad del Nacional salió con todo a tratar de conseguir el empate y luego la victoria. De esta manera consiguió los 3 puntos de local en un partido bastante complicado. Finalmente el Nacional lo hizo bastante bien el día de hoy, Cabeza sobre todo atajando el penal y salvando las ocasiones que tuvo que salvar. La defensa también lo hizo bastante bien el día de hoy. El único error que hubo fue por parte de Tana, ahí por la presión del jugador del Independiente, que a la final la termina cogiendo Thompson Minda. Y como Thompson Minda ya lo conocemos, que es bastante veloz, termina realizando ese gol y terminó pidiendo disculpas por ser un exjugador del Club Deportivo El Nacional. Pero sobre todo lo más importante, que ya están inscritos más jugadores, 28 o 29 jugadores para la Serie B y ya no únicamente para la Copa Ecuador. Así que aquí tenemos a los jugadores que fueron convocados el día de hoy, que son David Cabeza, Jordan Congo, Oñate, Chalá, Angulo, Nazareno y Jeremy del Castillo. Gómez, Madison Julio, Orobio, Robledo, Tana, Mena, Ordóñez, Solís, Medina, Carrillo, Cabeza, Patiño y Valencia. Sobre todo fue grato volver a ver a Jeremy del Castillo en la línea defensiva, ahora sí, junto a Yanier Chalá como en la temporada pasada. Pero bueno, hay que esperar sobre todo para los próximos partidos. Todavía nos queda prácticamente la mitad, 18 partidos más para tratar de conseguir una estabilidad en cuanto al rendimiento, para que el Nacional pueda conseguir el ascenso al final de la temporada, como lo que sucedió en la temporada. Pero aún así queda mucho todavía en cuanto al camino, así que habrá que esperar. Pero sobre todo el día de hoy lo hicieron bien los jugadores. El único error ahí que hubo por parte de la presión de ellos, pero bastante bien. Luego en la segunda mitad ya sé un poco más del juego, presión y de las ganas de los jugadores de conseguir la victoria. Y finalmente Carrillo y Medina lo hicieron bastante bien y consiguieron los goles. Así que esperemos que con este envío anímico se consiga la próxima victoria frente a Chacarritas y luego frente al Delfín por los cuartos de final de la Copa. Serán muy importantes. Así que bueno, no queda nada más que decir. El día de hoy el Nacional lo hizo bastante bien, remontando de manera correcta y enfrentando las adversidades en la cancha frente al Independiente. Así que bueno, no queda nada más que decir. El Nacional lo hizo muy bien y nos veremos en el próximo video. Así que cuídense mucho, nos vemos, adiós.